¿Qué tal, familia Aljaba? Estamos súper emocionados de estar aquí contigo en esta nueva aventura. Estoy aquí con un muy buen amigo, Josué, Josué Valadez y Josué Martínez. Martínez. Josué. Bienvenido a esta sección llamada Josué Josué, donde vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, pero hemos titulado esta serie Mitos y la Biblia. Mitos de la Biblia. Mitos de la Biblia. Y Sí. vamos a hablar, o sea, este es el primer curso. Si tú te acabas de suscribir a este curso, obviamente ya sabes que vamos a hablar de Narnia y la Biblia, ¿verdad? Ujú. Cómo se relaciona los cuentos de Narnia de C.S. Lewis con la Biblia, pero vamos a tener más series, así que por ahí estamos ya preparando El Señor de los Anillos, por ahí Sí. estamos preparando diferentes, pero vamos a entrar a mitos y la Biblia, platícanos. Mitos de la Biblia. Creo que de alguna forma la Biblia cuenta historias. Sí es un texto que requiere análisis, hay contenido espiritual, hay reflexiones, pero quisimos abordarlo de esta forma, principalmente y siendo muy intencionales con la palabra mitos. Creo que la palabra mitos, y ahorita más adelante lo vamos a explicar más, pero tiene una connotación a veces negativa, ¿no? Algo mítico, algo que es un mito, es algo malo. Pero, ¿qué tal si empezamos antes de adentrarnos en las crónicas de Narnia, Ajá. explicando estas palabras y empezamos ahora sí por lo primero, por Sí. sus significados? Mito. Mito viene del griego, de la palabra del griego antiguo, el griego koine. Mitos, que significa realmente un relato, una historia o un discurso. Y del latín puede ser mitus, cuyo significado es un relato fantástico o simbólico. Y bueno, si lo abordamos desde el español, mito normalmente es un relato tradicional con un valor simbólico. Ujú. Entonces, la palabra mito en nuestra cultura, hablando desde una perspectiva occidental de habla hispana, o que hablamos español, hispanoparlantes, Sí. eh, el mito también puede ser una narración tradicional, ¿verdad? Es un relato sagrado, un relato, por ejemplo, se me fue la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Sí. ¿verdad? Puede ser para nosotros, bueno, es un mito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que conecta nuestras culturas prehispánica, Sí. nuestra cultura, nuestra tradición prehispánica para nosotros los mexicanos o centroamericanos. Sí, y de hecho también incluso la conecta o a veces explica conductas humanas. Mm. Algo que sucedía mucho en los mitos griegos. Ciertas actitudes, ciertos fenómenos naturales, formas de ser, eran explicadas por mitos. Normalmente el mito tiene esta connotación de que es algo ficción o que es mentira. Algo que no es real, pero que se toma como verdadero. Incluso para dar una lección, por ejemplo, recuerdo que a veces en clases de donde estudiamos a Platón y a otros filósofos, Ajá, había una historia bien famosa y era el mito de la caverna, no sé si la has escuchado, ajá. y pretendía una lección sobre cómo transicionar de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento, entre otras cosas más profundas, ¿no? Ujú. Pero aunque esa historia no es real o no sucedió, la enseñanza era verdadera. Ok, ok. Ahora, el problema en el cual estamos abordando en esta introducción es que la palabra mito hoy en día tiene una connotación negativa, Sí, la cual no debería tener. claro. Pero ha habido diferentes agentes, ¿verdad? Eh, que hoy en día nos llevan a pensar que mito es una mentira o mito ya no es real, aunque tenía o tiene elementos que no son verdaderos. Pensamos hoy en día que la palabra mito es algo totalmente negativo y tendemos a desligar el mito de la Biblia, Sí, porque pensamos que mito o esta palabra mito es tan mala, tan tan prohibida, ¿no? prohibida, que no tiene nada que ver o no se relaciona nada con el texto bíblico, pero en la antigüedad no era de esa manera. No, no tenía esa connotación negativa, e incluso era una historia, un cuento que se utilizaba para transmitir valores fundamentales. Yo pienso mucho en las fábulas, Ajá. la liebre y la tortuga, los tres cochinitos, el niño y el lobo. Eran ciertas historias que buscaban transmitir una enseñanza moral para que los niños o la gente pudiera aprender. Entonces, claro, hemos visto los mitos en las culturas antiguas explicaban fenómenos como eclipses, dioses comiéndose Mm. otras criaturas, en la filosofía para explicar ideas, incluso en la ciencia se utilizaban ciertos mitos, pero
creo yo que hubo un quiebre en la historia de por qué el mito empezó a tener una connotación negativa y tiene mucho que ver con el auge del pensamiento científico y racionalista. Ok, entonces cuando empezamos como a querer darle una racionalidad a todo, empezamos a quitar esta, o empezamos a ponerle como que este paradigma a la palabra mito, ¿no? A los mitos en realidad. Y tiene mucho que ver, yo creo que porque quisimos o tuvimos más acceso a información que antes no teníamos. Los sistemas de investigación se expandieron, Sí. el acceso a la información, por ejemplo, hoy en día es mucho mayor infinitamente a lo que hace 700, 800 años atrás tenía las personas. Sí. Ahora, hay un punto de quiebra para muchos es con el auge del racionalismo, de este movimiento. René Descartes con su pienso, luego existo. Y claro, se desarrolla un método científico que nos permite desarrollar tecnología, desarrollar más cosas que son muy buenas, son excelentes, pero con todo vienen consecuencias y lo queremos decir con mucho cuidado. Eh, Esto empezó a tratar a los mitos como algo menor. Bueno, Solamente aquello que puede ser probado y replicado es verdad. Cuando hay ciertas historias, lo decía ahorita, fábulas, que no podemos probar que una liebre compitió con una tortuga, claro. pero que la perseverancia es clave para cumplir metas, eso es cierto. Entonces, por esta racionalización, empezamos a hacer menos historias que nos transmitían principios fundamentales de vida. Cierto, cierto. Y empezamos a categorizar como malas aquellas historias, siendo yo, y es algo muy personal. Yo recuerdo que cuando había gente que visitaba la casa de mis papás y había gente que salía, que viajaba, a mí me gustaba mucho escuchar las historias de sus viajes. Claro. Entonces, como seres humanos, nos gustan las historias y no podemos negar o categorizar como malo una historia. No, claro que no. Vamos a hacer un paréntesis ahí. No podemos categorizar como malo una historia, aunque sea exagerada. Sí. Ahora, los mitos y la Biblia. La Biblia contiene un subgénero mítico. Sí. Y Jesús utilizó muchas veces historias exageradas, ¿Cierto? para enseñar e ilustrar el reino de Dios es cómo, ¿verdad? El reino de Dios es cómo. Y aquí es donde yo quiero empezar y que empecemos a poner el fundamento para toda esta masterclass de Narnia y la Biblia. Porque la Biblia tiene demasiados mitos que a veces por querer ser tan racionales no les tomamos la importancia, no tomamos la riqueza y estamos perdiendo mucho del valor y muchas de las enseñanzas que de pronto la Biblia nos quiere transmitir. A mí me encanta la frase, perdóname, me encanta, me encanta la frase, la Biblia recompensa al lector cuidadoso. Claro. Y eso es cierto, y no podemos por querer racionalizar todo, querer meter todo, interpretar todo de la misma forma, porque hay historias que es cierto, están exageradas, o incluso frases. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a Jesús? Le preguntaron los discípulos, 70 veces 7, ¿no? Una vez alguien me hizo la cuenta y me dijo, ya perdoné tanto, entonces ya terminé de perdonar, cuando esta exageración pretendía llevar las emociones del que estaba escuchando a un punto mucho más adelante. Entonces, por ejemplo, Génesis. Génesis, y para esto tenemos que quitarle la connotación negativa al mito. Un mito no es malo, un mito no significa que es mentira, pero el mito es una forma en la que se puede contar una historia y transmitir una verdad. Correcto. Pero Génesis empieza hablando de las aguas, y esas aguas tienen una relación de caos, de destrucción, de desorden, pero vemos a Dios, al Espíritu de Dios, por encima de las aguas. Moverse sobre las aguas. Posteriormente se ordenan las aguas y Dios trae un orden a través de la primera semana del Génesis en toda la creación. Dios no lucha contra las aguas, no lucha contra el caos, Dios lo domina y lo ordena. Y ahí hay un mito. Hay un mito. Incluso el relato de Juan cuando Jesús camina sobre las aguas, sube a la barca y solo al hablar calma la tempestad. Sí. Ahí está la reafirmación de este mito. Sí. ¿No? O sea, de que esta historia está sobre los mitos seculares o paganos mesopotámicos, egipcios o de diferentes culturas. Entonces, cuando usamos la palabra mito, y quiero que nuestra audiencia tenga esto muy claro, no estamos tratando la Biblia como algo negativo o algo que haya sido mentira, algo falso, sino es todo lo contrario. Es un género que nos trae demasiada riqueza y queremos hacer esto para extraer estas verdades juntos, no solamente de la Biblia, sino también de diferentes novelas. Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, en la antigüedad, los mitos de la creación involucraban las fuerzas divinas luchando contra las fuerzas del caos, o del mar, o de las aguas. Y esto era la norma para todas las culturas. Entonces, llega la Biblia con un mensaje disruptivo y relevante y que desafiaba el pensamiento de esa época y dice, no, Dios no lucha contra el caos, Dios lo domina y lo ordena. Sí. Algo similar a lo que hizo Pablo. Pablo llega a Atenas, una ciudad pagana, llena de dioses, que esto no solo era algo religioso, era algo cultural. Y Pablo se aprovecha de los mitos, no los critica, pero de una forma muy bien pensada, ve un espacio, ve el altar al Dios no conocido, tú lo puedes buscar en el libro de Hechos, y a partir de ese mito del Dios no conocido, expresa una verdad. Y eso a mí se me hace increíble porque es una forma en la que se puede transmitir ese mensaje aprovechando los elementos que el autor o las comunidades ya tenían en su mente. Wow, wow, qué interesante. Entonces, a partir de ahorita, queremos que tomes papel y pluma o lápiz. Yo no puedo escribir con lápiz. Sí, no, yo tengo que tomar notas, pero ¿Ya eres más digital? sí. Sí, eres totalmente digital. No, yo sí soy muy todavía análogo. No sé cómo me hace sentir eso. Pero vamos a empezar a descubrir juntos las crónicas de Narnia del escritor C.S. Lewis, uno de nuestros escritores en común favoritos. Mi libro favorito de él es Mero Cristianismo. Muy bueno. Una de sus narraciones más padres cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Él tenía un programa de radio y tenía todas estas narraciones y todas estas cartas. Se junta Sale el libro. y sale el libro. Es excelente. Entonces se los recomiendo, pero hoy nos vamos a enfocar en las crónicas de Narnia, que son 7 cuentos. Y vamos a empezar con El León, la Bruja y el Ropero. Se hicieron algunas películas. Algunas películas. Así que te vamos a recomendar que vayas ahorita, le pongas pausa y vayas y veas las películas para que tengas más contexto de lo que vamos a hablar. Y nos vamos a pasar un buen tiempo, nos vamos a divertir y queremos que esto lo veas con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tu familia. Y vamos a conversar juntos acerca de las crónicas de Narnia y la Biblia. Claro. ¿Sale? Sí. Entonces nos vemos en un rato. Así que toma palomitas. ¿Se puede? ¿Algo de tomar? ¿Café? Bueno, no queda, ¿no? Palomitas y café. Pues yo tengo café, pero no palomitas, Sí. pero un mate. 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 Nos vemos ahorita. Estamos emocionados de compartir esto con ustedes. Hasta luego.